Hola a todos, mi nombre es Teri Sánchez, soy licenciada en Nutrición y Dietética y hoy quiero explicarles cómo manejar las listas de alimentos que vas a encontrar en los planes de alimentación. Vamos a tener un total de 6 listas. En cada una de ellas se encuentran un conjunto de alimentos que van a estar allí agrupados según su composición y su similitud de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces así vamos a encontrar una primera lista de leche y sustitutos, la segunda lista va a ser de vegetales, la tercera lista de frutas, una cuarta lista de panes y cereales, la lista número 5 vamos a tener allí las proteínas, las carnes, pescado, pollo, cerdo, huevo, quesos bajos en grasa y por último vamos a tener la lista de las grasas donde vamos a tener los aceites, las semillas oleaginosas como el maní, el merey, las almendras y las nueces y también el aguacate. Para el correcto manejo de las listas vamos a necesitar principalmente un juego de tazas que puede ser similar a estas, estándares donde una taza equivale entre 240 a 250 cc o ml, media taza vendría siendo 125, un tercio de taza entre 80 a 85, un cuarto de taza aproximadamente 60 ml y esta que es de 2 cucharadas sería aproximadamente unos 30 ml o 30 cc. También vamos a necesitar una balanza de alimentos, puede ser algo similar a esto, yo prefiero las balanzas de alimentos digitales porque me parece que son un poco más exactas. La vamos a utilizar principalmente para algunos alimentos como los altos en proteínas que están ubicados en la lista número 5, el pollo, el pescado, el cerdo. No quiere decir esto que ustedes van a tener que medir continuamente todos los alimentos antes de consumirlos, simplemente que ustedes van a tener una mejor visión de cuál es la porción que les corresponde según el plan de alimentación que yo les haya enviado. En primer lugar vamos a tener una lista de leche y sustitutos. Aquí vamos a encontrar todo lo que es leche en polvo, leche completa líquida, descremada, semidescremada, el yogur firme, descremado y semidescremado. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la leche y el yogur descremados y semidescremados. En la columna derecha de cada lista van a tener cuál es la porción que corresponde a ese alimento que ustedes escojan, que en este caso de la leche y el yogur la porción corresponde a media taza. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu menú de alimentación a ti te corresponde solamente media porción, quiere decir que tú te vas a tomar solamente media taza de leche o te vas a comer solo media taza de yogur. Si te corresponde, por el contrario, una porción completa, tú te puedes tomar un vaso de leche completo o utilizar la leche en alguna preparación de alimento. La lista número 2 comprende todo lo que son los vegetales y hortalizas y es una de las listas más simples de utilizar porque una taza corresponde a una porción si los vegetales están crudos y media taza corresponde a una porción si los vegetales están cocidos. Entonces, si en mi plan de alimentación yo tengo que me corresponden 2 porciones, simplemente si los vegetales están crudos, quiere decir que yo me puedo comer 2 tazas como esta de una ensalada cruda. Si por el contrario yo elegí en esa comida vegetales cocidos, como en este ejemplo que tenemos brócoli y zanahoria, y me corresponde solamente una porción, yo voy a tomar media taza de los vegetales cocidos o 2 media taza o una taza completa si en mi menú de alimentación personalizado dice que me corresponden 2 porciones de esta lista. Luego tenemos la lista número 3. En la lista número 3 vamos a encontrar las frutas. En el caso de algunas frutas como el melón, la patilla, la lechosa, la medida práctica por lo general es una taza. Sin embargo, nosotros vamos a seguir teniendo en nuestra lista una columna de alimentos donde nos especifica según la fruta que vayamos a elegir cuál es la porción en unidades, en medidas prácticas y otra columna donde la vamos a tener en gramos por si queremos estar seguros de cuál es el tamaño de nuestra porción. En el caso del cambur guineo nos dice que la porción son 90 gramos. Algunos cambures guineos son bastante grandes. Si nosotros queremos estar seguros si el nuestro es grande o pequeño, lo podemos pesar
Y por ejemplo, este pesa 99 gramos, quiere decir que no es tan grande y si nos corresponde una porción, podemos consumir el cambur completo. Si es un cambur más grande que pesa el doble, nosotros debemos picarlo por la mitad si nos corresponde solamente una porción. Por el contrario, si en nuestro menú dice que debemos consumir 2 porciones, nos podemos consumir un cambur grande completo. En el caso del cambur manzano, la porción correspondiente es de 70 gramos. Este pesa 62 gramos, quiere decir que podemos consumir el cambur manzano completo o 2 en el caso de que nos correspondan 2 porciones. Otro ejemplo que puedo mostrarles es en el caso de la manzana. En la lista de alimentos ustedes pueden observar que la porción de manzana equivale a 100 gramos. Si yo no estoy segura de qué tamaño es mi manzana, yo simplemente la peso. Y aquí puedo ver que esto es una manzana grande porque pesa 212 gramos, lo cual quiere decir que aquí están contenidas 2 porciones. Yo pudiera consumirla completa si en mi menú dice que a mí me tocan 2 porciones de fruta en esa comida. Si por el contrario me corresponde solamente una porción equivalente a 100 gramos, quiere decir que yo solamente debo consumir media manzana de ese tamaño. En el caso de las frutas como las uvas, nuestra lista dice que la porción correspondiente es de 15 uvas. Si son uvas pequeñas. Si yo quiero estar segura si mis uvas son grandes o son pequeñas, yo las puedo pesar. En mi lista refleja un peso de 60 gramos y estas 15 uvas tienen un peso de 67 gramos. Quiere decir que si a mí me toca una porción, yo puedo consumirme estas 15 uvas. O si me tocan 2 porciones, pues simplemente puedo consumirme 30 uvas o combinarlo con otra fruta. En la lista número 4 encontramos todo lo que son los carbohidratos y los sustitutos. Aquí tenemos todos aquellos alimentos altos en almidones, los cereales, los granos y también tenemos acá los tubérculos. Es muy importante recordarles que estos alimentos deben medirse o pesarse en cocido y no en crudo. Todas las medidas establecidas están hechas en el alimento cocido. Encontramos, por ejemplo, en el caso de la arepa, la porción correspondiente es de 60 gramos. Si, por ejemplo, en un desayuno yo tengo 2 porciones permitidas, quiere decir que yo puedo consumir una arepa de 120 gramos o me puedo consumir 2 arepas pequeñas de 60 gramos cada una. Tenemos aquí en esta lista el pan. El pan puede ser pan blanco, pan integral, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, el pan rebanado. Una rebanada equivale a una porción. Si yo en un desayuno tengo 2 porciones, me puedo comer 2 rebanadas, pero si tengo solo una, me puedo comer solamente una rebanada de pan. También tenemos acá en esta lista, como les comenté, lo que son los granos. Los granos como las caraotas, las lentejas, las arvejas, los frijoles. La porción correspondiente es media taza, que es aproximadamente esto que ustedes ven acá. Si yo tengo 2 porciones, me puedo consumir una taza completa o sencillamente puedo combinar con otro carbohidrato. Si tengo una sola porción, debo consumir solo la media taza del carbohidrato que yo haya elegido, si en este caso son los granos. En esta lista de carbohidratos tenemos una gran variedad de alimentos. Tenemos los tubérculos como la papa. Aquí en nuestra lista nos dice que se refiere a una papa mediana, pero si yo quiero estar segura de que es una papa mediana, también tengo cuánto es el tamaño en gramos. Yo la puedo pesar para así asegurarme cuánto es 100 gramos de papa cocida. Por ejemplo, en este caso, esta papa pequeña la complemento para que sea aproximadamente mis 100 gramos. Debemos siempre recordar que si a mí me corresponden 2 raciones, yo puedo consumir 200 gramos de papa. Si me tocan 3, puedo consumir 300 o simplemente puedo combinar entre ellos 100 gramos de papa y puedo tomar alguna otra porción de otro carbohidrato. Otro ejemplo que tenemos es el plátano, alimento muy común en la mesa de los venezolanos. En nuestra lista nos dice que la porción de plátano corresponde a 1/4 de unidad. Sin embargo, en el mercado hay gran variedad de plátanos de distintos tamaños y si yo quiero saber exactamente 1/4 de unidad de qué tamaño es, también en la columna de la derecha lo tengo en gramos. En este caso nos dice que son 75 gramos. Yo puedo tomar mi cuarto de plátano y asegurarme de que corresponda aproximadamente a esos 75 gramos. En este caso son 77 gramos que fácilmente pudiera corresponder a mi porción de alimentos. Recordemos que si yo tengo 2 porciones, fácilmente puedo consumirme medio plátano, pero si tengo una, esta es mi porción indicada.
Otro de los ejemplos que tenemos es el arroz, que es un plato muy común en nuestra mesa. Al igual que con la pasta, la ración correspondiente es media taza. Si en mi menú, por ejemplo, yo en el almuerzo tengo que me corresponde solamente una porción, pues yo debo servirme media taza en cocido de arroz. Si tengo 2 porciones, yo puedo combinar mi media taza de arroz con un cuarto de plátano o sencillamente servirme el doble de arroz, que vendría siendo una taza completa. La lista número 5 se encuentra integrada por todos aquellos alimentos altos en proteína. Aquí encontramos las distintas carnes de res, de pollo, de pescado, de cerdo, los quesos, la pechuga de pavo, la pechuga de pollo y también el huevo. En el caso de las carnes, bien sea de res, de pollo, de cerdo o de pescado, la ración correspondiente es de 30 gramos. Si en mi menú individualizado dice que yo puedo consumir 3 raciones, quiere decir que mi porción es de 90 gramos. Debo multiplicar siempre los 30 gramos por el número de raciones que me corresponde. Si yo tengo una pechuga de pollo y en mi menú individualizado dice que yo debo consumir 4 raciones, eso sería aproximadamente unos 120 gramos. Yo puedo pesar esta pechuga de pollo y acá tengo 112 gramos, que es aproximadamente las 4 raciones que yo debería consumir, y así debo hacer con el resto de las carnes. En el caso de los quesos, la ración igualmente equivale a 30 gramos. Si en mi menú individualizado yo tengo en una comida que me corresponden 2 raciones, yo simplemente puedo consumir 60 gramos, bien sea de queso, o puedo consumir 30 gramos de queso y completarlo con 30 gramos de cualquier otra proteína, como la pechuga de pavo, la pechuga de pollo, que equivalen también a 30 gramos por ración. En la mayoría de los países ya viene porcionado 30 gramos por cada slice. Sin embargo, si yo quiero asegurarme cuántos son mis 30 gramos, yo con mi balanza de alimentos puedo pesar mis 30 gramos de queso y así visualmente yo puedo observar de qué tamaño debe ser mi ración. Aquí, por ejemplo, tengo 26 gramos, los cuales yo puedo completar con más queso o sencillamente puedo completarlo con una rebanada adicional de pechuga de pavo o de pechuga de pollo. Otro alimento muy importante que tenemos en la lista de las proteínas son los huevos. Es muy sencillo medirlo porque simplemente un huevo es una ración. Si me corresponden 3 raciones, simplemente puedo consumir 3 huevos o combinar 2 huevos, un huevo y completarlo con cualquiera de las proteínas que están en la lista. Si por algún motivo yo no puedo consumir la yema del huevo, 3 claras de huevo equivalen a una porción. Simplemente debo multiplicar, si puedo consumir 2 raciones, puedo consumir 6 claras de huevo o igualmente hacer una combinación con el resto de las proteínas que tengo en mi lista. Por último, tenemos la lista número 6, donde están todos los alimentos altos en grasa. Aquí vamos a encontrar todo lo que es la margarina o la mantequilla, vamos a encontrar los aceites, el aguacate y las semillas oleaginosas como el maní, el merey, las almendras y las nueces. Por ejemplo, en el caso de la margarina, la mantequilla y los distintos tipos de aceites, la ración equivalente es de 5 gramos o de 5 ml. Por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos aceite de oliva, una cucharadita de 5 ml equivale a una ración. Recordemos que siempre debemos multiplicar el tamaño de la ración por el número de raciones permitidas. Si tenemos 2 raciones, quiere decir que podemos consumir 2 cucharaditas de aceite de oliva o sencillamente podemos combinar el aceite de oliva con alguna otra de las grasas que tenemos dentro de la lista. En el caso de las semillas oleaginosas como el merey, las almendras, el maní, las nueces, es muy importante tener en cuenta el tamaño de la ración porque recuerden que aunque son alimentos que contienen grasa de muy buena calidad, igualmente son altos en calorías y por eso es importante medirlos. Por ejemplo, en este caso tenemos las almendras. En nuestra lista dice que 6 almendras equivalen a una ración o que es lo mismo a 8 gramos. Si yo quiero asegurarme de que sean los 8 gramos, yo sencillamente puedo tomar mis 6 almendras y las puedo pesar. Puede ser aproximado, no tiene que ser tan exacto. Si me corresponden 2 raciones, recuerden que puedo consumir el doble, que en este caso serían 12 almendras. Otro ejemplo importante que encontramos en nuestra lista de grasas es el aguacate. Es un alimento que incluimos con bastante frecuencia en nuestra alimentación.
Aunque es un alimento muy saludable, tenemos que tener bien en cuenta el tamaño de la ración porque igualmente es alto en grasas. En nuestra lista vamos a encontrar que la ración de aguacate equivale a 1/8 de unidad o a 30 gramos. Sin embargo, esto va a depender de la variedad de aguacates que nosotros encontremos en el lugar donde estemos. Por ejemplo, en Venezuela tenemos aguacates muy grandes como estos, sin embargo en otros países es mucho más frecuente encontrar el aguacate más pequeño o aguacate mexicano. Por eso yo recomiendo que pesemos los 30 gramos de aguacate y así podemos observar más fácilmente de qué tamaño es la ración según el aguacate que nosotros hayamos comprado. Por ejemplo, en este aguacate que les acabo de mostrar, la ración correspondiente a 30 gramos aproximadamente es esta tajadita que podemos observar acá. En resumen, vamos a tener 6 listas de alimentos donde están agrupados según su composición de proteínas, grasas y carbohidratos. Que es muy importante que recuerden que llevar una alimentación saludable no necesariamente va a significar una pérdida de peso. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta nuestras raciones individuales con la balanza de alimentos, con las tazas, lo cual en conjunto con una correcta combinación de los alimentos nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo de manera exitosa.